I get rich en Bitcoin. Me hice rico en cripto. I get rich en Bitcoin. Me hice rico en cripto. Me hice rico en cripto. I get rich en Bitcoin. I get rich en Bitcoin. Motherfucker buy Bitcoin. Haciendo dinero sentado en la silla. Tengo Satoshi, tú eres un mano de mantequilla. No me rayes con tu fudeo. Tengo manos diamantes, yo lo holdeo. El mercado está bullish, yo tengo FOMO. Ahora soy Lori Nakamoto. I get rich en Bitcoin. Me hice rico en cripto. I get rich en Bitcoin. Me hice rico en cripto. Me hice rico en cripto. I get rich en Bitcoin. I get rich en Bitcoin. Motherfucker buy Bitcoin. Ethereum, Solana, Cardano o Dogecoin. Las criptos se crearon contra la inflación. Nos vamos to the moon y me siento rey del mambo. Quiero ser una ballena y solo pienso en Lambo. Money printer go. Los gobiernos imprimiendo pasta. La blockchain ha llegado para decir basta. Si pillo esta shitcoin puedo hacerme un por 200. Para mí las criptos son una burbuja, lo siento. I get rich en Bitcoin. Me hice rico en cripto. I get rich en Bitcoin. Me hice rico en cripto. Me hice rico en cripto. I get rich en Bitcoin. I get rich en Bitcoin. Motherfucker buy Bitcoin. I get rich en Bitcoin. Me hice rico en cripto. I get rich en Bitcoin. Me hice rico en cripto. Me hice rico en cripto. I get rich en Bitcoin. I get rich en Bitcoin. Motherfucker buy Bitcoin. Pues nada, chicos, hoy empezamos un nuevo podcast, el número ya 21, así que cuidado, que ya llevamos 21 podcasts, 21 semanas, así que hoy traemos a Pizza, que no es la primera vez que viene al canal, así que vamos a ver qué nos cuenta. Hola. Bien, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por traerme aquí de vuelta. Nada, veo que tenemos aquí a Igna, también por el chat, así que genial. Legend. Así que estamos bien acompañados, que es lo importante. Y nada, ya sabes que aquí en este canal estás súper invitado siempre con nuevos proyectos. O sea, ya en otras ediciones, ¿no? Nos explicaste otros proyectos que tenías. Y en este caso, pues nos vas a explicar un poquito sobre Bored on-Chain, ¿no? Que te queríste como adentrar en lo que es el mundo de los monos, ¿no? De ApeChain y tal. Así que cuéntame un poquito. Nada, a ver, al final, era octubre y tal, acababa de lanzar casi los Mooners en Polygon y bueno, unos meses después, tal, en octubre, noviembre fue, vi unos tweets de gente de estos de Mutant Bears, los de la cerveza mutante y tal, que habían lanzado o estaban hablando de algo, de algún NFT en ApeChain. Y claro, yo realmente no conocía que estaban ahí ya todo eso en marcha. Y nada, me puse a investigar y dije, ¡fua! O sea, si realmente toda la gente de los NFTs, digamos, empieza a meterse ahí en ApeChain, esto va a crecer mogollón y es al final lo que está pasando. Están yéndose mucha gente a ApeChain, cada vez somos más ahí dentro, se están construyendo cosas muy, muy chulas. Y nada, y decidimos meternos de lleno, que era una colección conmemorativa, digamos, de los Bored Apes, que al final pues eran sus manos, ¿no? Jugando y tal, con algunos trades reciclados de su colección, otros trades nuevos y tal. Y nada, la verdad que nos costó muchísimo sacarlo adelante. Estuvimos, el mint fue en diciembre, el 18 de diciembre me parece, y terminamos el sold out en abril, si no me equivoco, o a finales de marzo, principios de abril. Y nada, o sea, nos costó muchísimo, pero eso nos dio también pie a hacer realmente una comunidad allí dentro con Grooms, que la verdad que ha sido una ayuda muy importante allí. Está haciendo la familia, está
está apoyando todos los días a todos los holders y la verdad que en el grupo que tenemos tanto en Discord como en Twitter se ve muy buen ambiente, estamos ahí como si fuésemos una familia realmente. Y nada, entonces ya sabes que a mí me gusta mucho construir, me gusta buildear y claro, al final las Ape Hunts es una colección meme, digamos, no tiene utilidad, no tiene, aunque intentamos buscarle la utilidad, hemos creado un token de comunidad que se llaman los Banano, que no están listados en ningún sitio, no puedes hacerte con ellos a no ser que hagas stake de las manitas. Y nada, tenemos muchas cosas pensadas para ese token, pero todavía estamos en ello. Entonces, dime. Pero entonces me estás diciendo que en ApeChain, en esa red que solamente hay monos y cosas así, o sea, hicisteis unas manos. Sí. Pero ¿por qué unas manos? Te digo la verdad, fue viendo un capítulo de Bluey con mis hijos. Es un capítulo que están Bluey y su hermanita, no sé si lo conocéis. Sí. Bueno, están ahí pues jugando, tienen ahí unos ojos, está la boquita y están jugando con las manos. Y nos hizo mucha gracia y pensé, hostia, pues podríamos adaptarlo a las manos de monos. Y bueno, y la verdad que gustaron mucho. O sea, todo el mundo que está dentro es porque le gustó el arte, ¿no? Le pareció gracioso y tal, que al final lo que buscábamos hacer de los NFTs divertidos otra vez, ¿no? Porque llevábamos ya un tiempo, claro, llevamos un tiempo que los NFTs no estaban muertos, pero sí que era todo utilidad, no sé qué, una lista así de larga, el roadmap, el tal. Y dijimos, ¿sabes? No, o sea, nosotros aquí con esto lo que queremos es divertirnos, sacar algo que realmente no se veía, o sea, todos los NFTs, digamos, son de PFP, de cara y tal, la gran mayoría. Entonces dijimos, mira, vamos a hacer estas manitas de divertidas y a ver qué pasa. Pues lo que pasa es que habéis hecho sold out, así que enhorabuena por eso. Gracias. Porque siempre cuesta muchísimo sacar una colección grande. En este caso creo que eran 3.333 eran. El 3.000. 3.000, así que son muchos NFTs, son sobre todo mucha cantidad, que luego dices, a lo mejor una persona te compra, no sé, 1 o 2 por las risas y tal, entonces hay que hacer que mucha gente te compre varios. Sí, así sí, al final tenemos un total de unos 400, lo hemos visto esta mañana, 438 me parece holders. Hay muchos, hay unos 200 o por ahí que tienen solo una mano. Muchos de esos son los holders de los Mooners, a los cuales envié una manita. Creo que eran 150 o por ahí, o sea que de los 200 que solo tienen una mano, al final es gente que está fuera de ApeChain, la que está pues eso, en Polygon o en Hedera principalmente. Y el resto, pues eso, mínimo 2, ¿no? Y ya te digo, 438 holders ahí que no nos esperábamos, la verdad. Muy bien, muy bien. Digamos que aquellos holders que tienen una mano, ¿no? Son OGs de todo lo que vayas a hacer a futuro, así que Exacto, puede estar la sí, gente sí. tranquila, que al menos ellos son, digamos, podríamos decir que como que tienen garantizada siempre como la primera puerta, ¿no? Para entrar a nuevos proyectos. Exacto, son la base de nuestra comunidad al final. O sea, los que están en ApeHunt son la base, son los primeros, son los OG, como dices, y los vamos a tener en cuenta para todos. De hecho, para el próximo proyecto que ahora hablaremos, van a tener también un beneficio, tanto todos los holders como los que tengan cierta cantidad de manitas, van a tener otro beneficio. Y así siempre, o sea, siempre vamos a estar enfocados, ¿no? Un poco a beneficiarles a ellos, que son al final los que nos han dado a nosotros ese voto de confianza. Y eso es lo que creemos tanto Grumpy como yo. Y empezasteis sobre todo en Twitter, ¿no? Y que hicisteis mucho engagement con la comunidad, pero y a partir de ahí ya hicisteis Discord, o sea, ¿cómo hicisteis que 4 meses o algo así, o un poquito más, que no se hizo sold out enseguida, sino en 4 meses, 5 meses hicisteis ya el sold out? ¿Cómo cambió eso?
Sí, mira, te explico el tema de Discord. Yo ya sabes que nos conocemos ya creo que has dicho esta mañana 2 años o por ahí, yo creo que un poco más, Sí. pero dale por ahí. Ya sabes que a mí Discord no me ha gustado nunca, no soy usuario de Discord realmente. Y cuando Grumpy me lo comentó, se lo comenté. O sea, a mí no me gusta Discord porque tal, porque cual. Y dijo, esto tenemos que sacarlo. Así que él se empeñó y creó el Discord. Ya, creo que, yo no sé si ya habíamos minteado, creo que todavía no había ni minteado la colección. Y nada, ya te digo, o sea, al final lo que nosotros queríamos era buscar esa familia y es lo que Grumpy consiguió con el Discord y con el grupo de chat, que fue eso, empezar a hablar, da igual que no lo hayamos vendido todo, pero aquí estamos, ¿no? Y vamos a estar para long time, o sea que tal. Y nada, cuando se hizo sold out, justo esa semana, la verdad que mintearon mucha gente nueva y muchos NFTs por parte de cada usuario. Se hizo buena piña con la familia y se incitó mucho a que mintearan. Y esas primeras semanas de sold out crecimos bastante en el grupo. Sí que es verdad que ¿no? Poco a poco van asentándose las cosas, pues hay gente que le interesa, hay gente que no. Sí que es verdad que la gente que se iba del chat, o sea, del grupo, decía voy a mantener mis manos igualmente, pero ¿sabes? Al final cada uno busca en los grupos que tal, si van a estar diciendo pues GM, no sé qué, es una cosa, si van a estar más enfocados a información es otra, ¿no? Entonces cada uno busca lo suyo. Pero muy contentos después del sold out, evidentemente, todos felices y muy bien, muy bien. Porque de momento, después del sold out, esa comunidad en Discord se ha mantenido activa, ¿no? Digamos. Sí, sí, y todavía estáis hablando con ellos y todo. Sí, exacto. Hacemos varios sorteos, hacemos, pues eso, ahora Grupi ha creado un canal de estos que va metiendo arte, va metiendo imágenes, pues con tema de la IA y todo eso. Entonces los holders pueden entrar, pueden descargárselo para poner los GMs, por ejemplo. Tenemos pensado muchas más imágenes para ello. Hemos hecho también la verificación de los holders ahora, que también es verdad que al tener casi todos las manos en stake, no pueden verificarse. Entonces lo que estamos haciendo, bueno, es cambiando ahora el sistema de stake por soft staking para que estén haciendo stake directamente desde la wallet sin tener que depositarlo en ningún contrato ni nada. Y bien. Qué guay. Sobre todo, ¿hacéis, por ejemplo, digamos, quedadas en Discord o cosas así para que la gente hable entre ellas o algo de eso? ¿O tenéis planeado hacer? Lo tenemos planeado, todavía no hemos puesto eso, pero sí que tenemos planeado, tenemos de hecho un canal que está cerrado todavía, pero es un poco para eso. Porque una de las cosas que siempre pasa, sobre todo en el mundo Web3, ¿no? Es que, por ejemplo, hablamos nosotros español, entonces la comunidad hispana siempre hablamos entre nosotros, pero yo supongo que vosotros tendréis sobre todo comunidad de otros países anglosajones o que hablan inglés, básicamente. Entonces va a ser un poquito más complicado por el tema del idioma. Exacto, sí, allí hablamos inglés siempre, no ponemos, o sea, ponemos frases, igual como hablando en español a lo mejor pones un fuck you, ¿no? O cosas así, pues en inglés lo que hacemos es al revés, metemos alguna palabra en castellano y tal, pero es todo en inglés. ¿Y de qué país es la gran mayoría de gente que tenéis? Tengo ahí curiosidad. Pues a ver, ahora mismo no sé, no tengo ninguna gráfica ni nada, pero sé que hay nigerianos, sé que hay de Estados Unidos, sé que hay de Gran Bretaña también, Alemania, sé que hay gente de bastantes países, pero no sabría decirte exactamente. Qué fuerte. Esta mañana he visto también que la gran mayoría de seguidores de Javi Coco eran de Nigeria, así que algo pasa por ahí, no sé. Sí, la están pegando duro. Sí. ¿Quién lo diría? No me lo esperaría yo nunca, sobre todo de Nigeria. Así que ha sido todo muy sorprendente, la verdad. Sí, muy buena gente también, muy buena gente.
Claro, No, hasta que sí, no sí, te sí. pones a hablar con ellos y demás, no sabes cómo es la gente, pero sí, sí, muy buena gente. Están dispuestos a todo también, están muy activos. Muy esa filosofía Web3 que siempre hablamos, ¿no? De WAGMI, ¿no? De intentar Ujú, ayudarnos entre todos exacto. para conseguir todos un futuro mejor y tal. Así que eso me encanta que lo hayáis conseguido, sobre todo en vuestra comunidad. Y quería, pues, que, por ejemplo, de Bored on Chain, ya me has explicado sobre el tema de Twitter, de Discord. O sea, y el token, por ejemplo, de banano, ¿no? Está, me has dicho que está interconectado con las manos o algo así. Sí, al final lo que hace que se minten los bananos, digamos, es hacer stake con las manos, con las safe hands. Entonces, la única manera ahora mismo de poder obtener esos bananos. Y la utilidad es cuando saquemos las PFPs, digamos, que queremos sacar, que son los Simians, también van a ser equipables y todos esos trades van a ser comprados con bananos. O sea, vas a necesitar bananos para poder vestir a tu monito. Sí, sí, sí. Muy interesante, porque al fin y al cabo estás haciendo que un token que en sí no tenga valor lo tenga, ¿no? En este caso, porque si Exacto. no tienes banano, no vas a poder equipar tu PFP, a lo mejor tienes la Sí, básica y poco más. cuando decidí sacar el token es que lo tenía muy claro porque no me gusta, yo no soy de tokens memes de pump and dump y demás. Me pone muy nervioso. Alguna vez lo he intentado, ¿no? Estar por tal con Solana y todo esto, pero no soy de eso. Entonces, también desde esa perspectiva veo que si tú realmente necesitas, o sea, quieres utilizar un token, no puede estar lleno de especuladores, lleno de bots o lleno de tal. Entonces decidimos eso. Por ahora vamos a sacarlo sin valor. Si en algún momento vemos que podemos aportar liquidez, que va a ser no va a ser visto así como un pump and dump y tal, lo haremos, o sea, lo tenemos planificado y tal, pero en principio es eso, en principio es un token de comunidad y para usarlo realmente. ¿Y has pensado, por ejemplo, de que sea simplemente un token especial, por ejemplo, de DAO, que solamente tu página web se puede utilizar y tal? Sí, tenemos pensado también el tema de organización, digamos, pero es algo que todavía estamos pensando. Sí, sí. O sea, nuestra filosofía es que ahora en bear market, o sea, por mi creencia, digamos, es que en bear market es cuando tenéis que construir todo eso y tal y cual. Entonces, ahora mismo estamos enfocados tanto en que la gente pueda usar las API Hands. O sea, tenemos un juego y tal también que estamos desarrollando. Entonces, mi objetivo ahora hasta verano, o sea, hasta junio y julio, es sacar eso y sacar la nueva colección, ¿vale? De cara ya a prepararnos para los Simians, que es digamos, los PFPs de la colección, para donde queremos obtener esa identidad. De hecho, creo que me contaste también hace poquito de que iban a sacar el metaverso, ¿no? De los apes, ¿no? Sí, sí. ¿Esta nueva colección va a tener algo, por ejemplo, en el metaverso o Pues sí tienes que pensado algo? tengo pensado investigar primero porque la verdad que no tengo ni idea cómo funciona todo eso. Sé que se puede construir allí dentro y si todo va bien y se puede y demás, mi idea es esa. Mi idea es tanto unas como otras, o sea, tanto las Safe Hands como los robots que vamos a lanzar, que estén ahí dentro y que puedas jugar con ellos. La verdad que sería muy bonito. Qué guay. De hecho, una de mis intenciones cuando salga el metaverso es investigarlo también, porque ya sabes que yo soy la chica de los metaversos, ¿no? En muchos metaversos me he metido, incluso hice, por ejemplo, hace mucho tiempo el metaverso de las geishas, ¿no? En plan, para el tema de la colección que hice de arte y tal, así que ahora en este nuevo metaverso de los apes, pues también me gustaría meterme porque he encontrado varias 3D y a ver si funciona realmente bien el tema de meter cosas en 3D en metaversos, Sí, así que podemos hacer alguna colaboración por ahí también. claro que sí, cuando quieras. Ya sabes que yo a todo eso estoy dispuesto 100%. No, sí, 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 sí.
tenemos por aquí a Daniel que se ha unido, así que saludos Daniel, así que muchas gracias por unirte. Y nada, estamos aquí contando que nos está contando Pizza, pues algunos alfas también, ¿no? Porque hay muchas cosas de aquí también que hemos hablado que a lo mejor no lo habéis contado, ¿no? Porque hemos hablado del metaverso de los apes, el tema del token y tal, así que no sé yo cuántos alfas estás diciendo por aquí. Sabes que a mí se me escapa todo. No sé, sí, ya sé, yo sé que si pregunto yo recibo, así que me encanta. Como aquí estamos en Petit Communité. No, sí, es lo que me encanta, sobre todo de hablar con amigos, porque al fin y al cabo somos dos amigos que ya nos conocemos de mucho tiempo y Exacto. simplemente pues estamos charlando, ¿no? Exacto. Una de las cosas que me gustaría también es que me gustaría saber si, por ejemplo, has tenido alianzas en Apechain, porque siempre hay alianzas en otras redes, Sí. en Polygon y tal, así que ¿has Sí. tenido alianzas en Ape? Sí, y ahora mismo estamos también en ello, estamos preparando todas estas collabs, digamos, y la verdad que en 8chain lo que me gustó al principio también fue que muchos founders están en las trincheras, ¿no? Están realmente en el campo de batalla ahí junto con el resto de holders, que eso es algo que la verdad que me costó encontrar en Polygon. Y, por ejemplo, pues no sé, hay cuentas muy grandes que incluso muchas veces sueñas de, hostia, pues a lo mejor ojalá me pudiese dar un feedback o dar un pequeño empujoncito y tal. Y nos pasó, o sea, hay varias cuentas grandecillas que nos echaron un cable y que gracias a ellos pues crecimos un poco más y demás. Hay muy buen rollo en 8chain, la verdad. Pues me alegro un montón porque ya sabes que en otros sitios está todo lleno de egos, que nadie te ayuda ni nada Sí, tal cual. y si no hay dinero por delante ni te hago un RT ni te doy un like. Exacto, sí. Con lo simple que es. Simple, fácil y gratis. Sí, total. Y sobre todo porque dices, yo ahora mismo te estoy ayudando a ti, pues yo en el futuro te ayudaré a ti. Es dar y tomar. Exacto. Pues mira, ya hemos hablado de Bored On-Chain. ¿Tienes alguna cosita así que me quieras contar más sobre Bored On-Chain o pasamos sobre la nueva colección? Sí, no, al final seguimos hablando de Bored On-Chain, pero ahora del proyecto de Satoshi Robotics, que es eso, como te he dicho, vamos a seguir construyendo y este es el paso, o sea, ahora toca Satoshi Robotics, que es, digamos, la antesala de, al final lo que estamos haciendo es probar los contratos equipables y demás, así que vamos a por los robotitos. Pues nada, ahora toca a los robots, ¿no? Los mechas, ¿no? ¿Cómo se dice, Sí. no? Los mechas, ¿no? Que son muy fan, ¿no? Hay mucha gente fan de los mechas. Y digamos otra cosa nueva que supongo que no se habrá visto en Apechain, ¿no? Supongo Exacto. que robots no habrá muchos Robots en Apechain. hay alguno que ha salido y he visto también que creo que va a salir también otro, no me hagas mucho caso ahora, pero me suena. Pero sí, la verdad que están tirando de normal a animales, ¿no? Y demás, que es lo normal también. Más fácil de darle esa vida, digamos, ¿no? No sé cómo explicarlo. Sí, a ver, intentan como que sea como algo más cute o no tan humanizado, ¿no? En ese caso, ¿no? Claro, al final una imagen, hay por ejemplo una colección que son personas. Ay, creo que se ha ido. Yo creo que estoy bien, que ha sido Pizza quien se ha caído. Se murió, ¿no? No soy yo. Vale. A ver si ahora volverá y ya está, no hay ningún problema. Esperamos. No le digas de poner pizza con piña, que si no, vamos a ver si se nos va a enfadar, ¿vale?
A ver si hay problemas por ahí. Ahí, se ha salido ahora, así que ahora, bueno, ahora volverá. Y va todo súper genial, así que no hay ningún problema. Ahora, bueno, y a ver si me ha escrito en privado. No me ha escrito, pero bueno, yo supongo que ahora no habrá ningún problema. Vale, que se le fue el internet. Sí, ojalá poner anuncios, al menos se monetiza un poquito, ¿sabes? Pero es una pena. Esto no se monetiza. Pero bueno, poco a poco. Que para eso estamos aquí. Así que luego, si lo estáis viendo esto en diferido, lo pasáis un poquito más para adelante. Y ya está, no hay ningún problema. Comparte tu enlace de referencia de StreamYard, que pues esto no. Titiritín. Pues bueno, mientras que viene pizza, pues nada, yo os comento aquí sobre mi libro, que en este caso mi libro es Eurovisión. Así que voy a hablar un poquito sobre Eurovisión, que no sé si lo sabéis, pero es que ha habido mucho lío este fin de por el tema de Eurovisión, porque resulta, no sé si lo habéis visto, que España ha quedado pues bastante mal y la canción no era tan mala, o sea, y Melody la verdad es que canta muy bien, o sea, si lo comparamos con el nivel de este año, realmente era uno de los niveles, digamos, de Eurovisión más bajos, que yo tampoco me explico, por ejemplo, cómo la canción de Alemania, ¿no? Ha quedado tan alto, porque la chica tampoco cante muy allá. O sea, la canción muy chula, muy moderna, muy de rave, muy de rave, pero mira, está por aquí. Hola, hola. Hola, Nada, ya está. que se me ha ido el internet, estoy compartiéndolo con el móvil y se me ha ido. Nada, Ahora creo que estaba yo creo que incluso te veo un poquito mejor. Sí, mira, a ver. No, sí. Pues nada, hemos dado tiempo porque así ahora, por ejemplo, se ha incluso unido Sama, así Ojo, que nos estará escuchando también Sama por aquí y más esa gente, más. así que vamos haciendo tiempo. Me estabas comentando sobre el tema de Satoshi Robots, Robotics. Robotics. Satoshi Robotics, sí. Nada, eso, Satoshi Robotics es una colección de NFTs equipables que siempre he querido hacer. O sea, más que NFTs equipables, realmente son NFTs ensamblables. Es decir, cuando tú puedes comprarte realmente un kit de robótica, ¿no? Y montar tu propio robot en Amazon, por ejemplo, pues esto es lo mismo, pero en NFT. Entonces tú minteas un NFT base, que en este caso es como si digamos el core, ¿no? La energía, digamos, y sobre esa energía pues vas añadiendo partes de ese robot. Pues le vas añadiendo el body, le vas añadiendo los brazos, la cabeza, etcétera. Y eso nos permite también ir jugando mucho con las partes. Es decir, ahora mismo, ahora lo hablaremos, pero ahora mismo no cuando tú minteas un NFT, te viene tanto el NFT base como después puedes reclamar lo que es una cápsula. En esa cápsula te vienen todas las partes necesarias para poder construir un robot. Entonces, una vez ya tengamos todas esas partes, lo que vamos a ir haciendo va a ser crear nuevas partes. Por ejemplo, siempre le pongo a Grumpy el ejemplo del 4 de julio de Estados Unidos, ¿no? Pues un robot con partes de la bandera de Estados Unidos, por ejemplo, o cosas así. Además, esto también lo que hace es nos da pie, conforme está creado el contrato, a que otras
colecciones y artistas puedan crear piezas para esos robots. Entonces, pues imagínate que tú quieres crear una cabeza, por ejemplo, podrías crear una cabeza, podrías meter whitelist, podrías venderlo con un token RC20 y ganarías también, o sea, o con RC20 o con Ape, y ganarías una comisión, ¿no? Una gran parte de esa venta. Es un poco una manera de intentar integrar tanto a los holders como a otras comunidades para que construyamos ahí. Qué guay. Luego, por ejemplo, dices, pues tengo un brazo, ¿no? Con la bandera de X país porque me gusta por lo que sea y lo ensamblo con otras partes distintas. Exacto, o sea, exacto. Esto lo bueno, o a lo mejor es malo para alguno, pero yo conforme lo veo es bueno, es que o sea, las cápsulas son random. Ahí te van partes, pues a lo mejor un azul, una roja, una dorada, no sé. Ahí es todo a suerte. Entonces, lo bueno es que puedes, o sea, abre ese mercado, ¿no? Para, hostia, pues yo quiero completar mi robot azul. Vas al mercado secundario, buscas piezas azules, ¿no? Hostia, lo quiero dorado. Entonces, ahí va a haber ese mercado secundario para que la gente pueda ir comprando otras piezas y completar su robot conforme a él le guste. A lo mejor le gusta multicolor también. ¿Sabes? Perfecto, ¿sabes? sí. Además, ahí, pues, digamos, no solamente son, digamos, podéis hacer como dinámicas para conseguir la cápsula, ¿no? Para el robot, sino también dinámicas para el tema de las partes del robot. Exacto, sí. Pueden venderse tanto unas como otras. O sea, ahora al principio van a ir con cápsulas, después lo que podemos hacer es eso, pues vamos a crear solo la cabeza o vamos a crear cabeza, cuerpo y dos brazos y las piernas, vamos a crear un robot completo, lo encerramos en una cápsula y vendemos esa cápsula o la hidropeamos o lo que sea. Y hacemos también, pues vamos, el miércoles vamos a abrir todos la cápsula, por ejemplo. Entonces, el miércoles, pues en un podemos hacer un evento, ¿no? Hostia, qué guapo, ¿no? Es un poco la idea. Pues eso, que no esté un NFT parado en la wallet y poder ir jugando. No, sí, sobre todo una de las cosas que suele pasar es que obtienes el NFT, ¿no? Y se queda en tu wallet y ya lo tienes como muerto, ¿no? O sea, ya no puedes hacer nada más. En este caso sería como una especie de juego, ¿no? En que tú puedes como ir cambiando el robot, ¿no? Según las partes que... Exacto. Bueno, digamos las partes nuevas que obtengas o partes ya nuevas que tengas y puedes ir cambiando ese robot, ¿no? Exacto. Según tu gusto, pues mira, hoy lo voy a hacer, tienes varias partes, pues mira, hoy lo voy a hacer dorado. Hoy... Lo bueno que tiene también es que le hemos añadido una funcionalidad para que tú puedas subir una PFP, ¿no? Subir una imagen como que es el conductor de ese robot. Entonces, el robot tiene ahí, como ahora lo veréis, un espacio, ¿no? Que es como si fuese la ventana del robot y ahí dentro le puedes meter la PFP. Entonces, sabes que pues, si le metes tu PFP va a ser el tuyo, ¿no? Si yo le meto el de la pizza, pues sabes que ese NFT es mío, tal, demás. Entonces, porque eso, por ejemplo, es algo que siempre he pensado yo. Al final, las comunidades o la identidad, digamos, que de la gente en Twitter está casi toda... O sea, quien es Ape siempre va a ser Ape, ¿vale? O sea, es muy difícil que alguien cambie su PFP porque está ligado a esa identidad, ¿no? Entonces, sabiendo que eso es difícil y que no vas a sacar una colección PFP para que se la cambien, ¿sabes? Decidí esto y dije, hostia, a lo mejor podemos aunarlo todo y que esa PFP que a ti tanto te guste, que realmente que esté integrada en ese NFT. Y eso es algo que sí que la verdad que yo eso no lo he visto en ninguna red y creo que puede estar bien, que creo que es una novedad bastante buena y veremos a ver cómo funciona. O sea, vamos a poner un ejemplo para que a lo mejor la gente no entienda mejor. Tú coges, tienes una cápsula y en esa cápsula o tienes el robot 230. Ese 230 es tu robot y ese es tu robot que puedes cambiar las partes del robot las veces que quieras. Exacto. Como quieras. Sí, si quieres, ahora cuando me digas pasamos al tema a compartir pantalla y demás.
Sí, ahora lo miramos. Vamos a terminar de explicar esto bien, sobre todo para que la gente lo entienda Así y más que nada porque es como, yo lo considero como si fuera una especie de skin, ¿no? Una skin como Sí, del LOL o alguna cosa así, ¿no? En que sí, dices, tienes la base, tienes el personaje base y según la skin que tú quieras, como te sientas en ese exacto. momento, pues lo puedes cambiar. Exacto, así es. Pero además esa skin pues la puedes vender, puedes comprar otras, la puedes intercambiar, etcétera. Pues tenemos aquí una pregunta de Sama antes, pues que nos dice, ostras, qué buena idea, todas las partes que se pueden ver en el NFT y al cambiar piezas tener un NFT único. ¿O es un contenedor de varios NFT? No, lo que es, o sea, el NFT es un contenedor, ¿vale? Cuando tú equipas una pieza, lo que hace es convertirse en un hijo de ese NFT padre, digamos, ¿no? Entonces tú cuando transfieres el NFT padre, se transfieren todas las piezas que están equipadas a ese NFT, ¿vale? Entonces, en ese aspecto es un contenedor, pero además lo que haces es actualizar la metadata. Entonces, cuando tú equipas, o sea, a través de la app, cuando tú equipas una pieza, se renderiza, se dibuja en el canvas este y después se sube todo, tanto las piezas equipadas o que vas a quitar como la imagen, ¿vale? Se sube todo a metadata, se sube todo a IPFS, se obtiene el CID y se actualiza la metadata on-chain, que es lo que me gusta a mí de estos equipables, porque sí que o sea, hay de todo. Hay alguna colección en que sí que se puede, digamos, personalizar el NFT y cambiarle la imagen on-chain, como es el caso de ¿cómo se llaman? Ape Gang o algo así. Una colección que primero estaban en Base y luego se han metido a ApeChain. La verdad que es muy buena, o sea, es muy, o sea, son los Bored Apes, pero con otros trades, ¿no? Y son equipables, digamos. Lo que pasa es que esos trades no son NFTs. Perdona. Entonces, ellos equipan una camiseta o lo que sea, guardan la metadata y se actualiza la metadata, ¿vale? Entonces ya vas a OpenSea, a Magic Eden o lo que sea y ves el NFT actualizado. Es lo mismo, pero lo que son las partes son NFTs también. Eso quiere decir que son tradeables, que pueden darle un uso en mercado secundario, puedes darle más, ¿cómo se llama esto? Rarezas, etcétera. ¿No? O Scarcity. sea, es que todo esto, incluso lo que estás creando, se puede añadir básicamente a videojuegos también. O sea, Exacto. Sí, sí, sí. Al final es algo que queremos investigar, ¿no? Cuando lo tengamos, porque puede ir muy bien. Al final es tu personaje en el juego y puedes ir cambiándole, pues igual como le cambias a un personaje del LoL, como has dicho, o lo que sea, pues se lo cambias a este. pues mira, voy a subir la pantalla y me vas explicando, ¿vale? Dale. Vale, pues ya lo estamos aquí viendo. Vale, pues a ver, aquí lo que estáis viendo es la página para reclamar lo que es la cápsula, ¿vale? En este caso, esta cuenta que está conectada, ¿vale? Ya tiene un NFT base, ¿vale? Pero cuando esto es en testnet, entonces cuando esté en Mainnet ya se podrá mintear el NFT base. Y cuando lo tengas, tienes que venir aquí y darle o sea, reclamar tu cápsula, ¿verdad? Entonces, una vez... a ver... Y dale, la reclamas y esta ya está reclamada. Entonces, algo que quería decir, tú puedes reclamar la cápsula o no. O sea, al final, esa cápsula es tuya. Es decir, yo si tengo el número 16, no, mira, el 21. Tengo el 21, mi robot es el 21, ¿vale? Entonces tengo la cápsula 21 también. ¿Qué puedo hacer yo? No reclamarla, o sea, no reclamarla y vender lo que es el robot número 21 como, o sea, con una cápsula que todavía no está reclamada. Entonces no vas a saber qué hay ahí, ¿vale? Entonces es esa caja misteriosa, digamos. Eso por una parte. Después, lo que puedes hacer es
reclamarla y venderla cerrada. Entonces ya una vez cuando alguien compre esta cápsula 21, ya no hace falta que tenga el robot 21 para abrirla. Cualquiera puede abrirla, entonces puedes tener, pues eso, puedes vender la cápsula directa sin saber lo que hay, como lo mismo, como un sobre sorpresa de estos de la feria, ¿no? Entonces cuando tal, lo abres y te aparecen ahí pues todos los trades que te han tocado, ¿vale? Aquí quiero aclarar un par de cosillas y es que todos los NFTs, o sea, todos los robots van a tener como mínimo 7 piezas, es decir, un background, un brazo derecho, un izquierdo, el body, una pierna izquierda, una derecha y la cabeza, ¿vale? Lo que es el robot entero. Después otros, que este no ha sido mi caso, no ha habido suerte, otros van a tener accesorios, o sea, un back que se llama, ¿no? Pues, por ejemplo, un escudo aquí detrás o alas a lo mejor, ¿no? Otros van a tener también otro accesorio, o sea, otro trade que son accesorios. En el caso del ejemplo que teníamos, bueno, era una espada láser y tal. Entonces, mínimo van a haber 7 NFTs, ¿vale? Estos son NFTs RC 1155, ¿vale? Y mínimo vas a tener eso, mínimo vas a tener 7, habrá quien tendrá 9, habrá quien tendrá 8, pero mínimo vas a tener el robot completo, ¿vale? Entonces ya cuando tengo el NFT base por un lado y las partes por otra, nos vamos a Build Robot, que es donde está, donde se juega, donde está lo bueno. A ver, que me busque. Aquí, ¿ves? Esta es lo que es la energía, este es el NFT base sin añadirle ningún trade todavía, ¿vale? Entonces esto se puede vender tal cual, junto con la cápsula, como te he dicho antes, etcétera. Entonces aquí tienes todos los slots, tienes el background, el back, el right arm, body, left arm, right leg, left leg, head, accessories y tal. Y aquí esto lo veremos luego. Entonces lo que vas haciendo, ¿vale? Mínimo tienes que equipar un background para poder actualizarlo, ¿vale? Pues le damos a este, se dibuja, ¿ves? Back, como no tengo nada, no traes found, ¿vale? Porque esta wallet no tiene nada. Le vamos a añadir el body, por ejemplo. A ver, que nos ha tocado un rojo, un metal. ¿Cuál ponemos? Ponle metal. Ponemos el metal ahí. Dale. ¿Ves? A ver. Y se dibuja aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ir equipando cosillas. Y así lo vemos todo tal. Lo bueno de esto es que pues, podríamos guardarlo así. O sea, esto ya podría ser tu NFT, ¿vale? No hace falta que sea un robot completo para que tú puedas guardarlo. A lo mejor te gusta así, a lo mejor incluso te gusta sin manos, pues lo guardas así. Y esa es a tu elección. A ver. Equipar el Railec también. Vamos a hacer completo. Y así. Y la cabecita. Ahí. Y ahora se carga. Y ahí está. ¿Ves? Ahí está todo el robot completo. ¿Vale? ¿Qué quiere? Hostia, pues no me gusta el azul. Vamos a ponerle el crema. Tal. Y para adentro. Exacto. Ay, que no quiero, pues no quiero el brazo de metal. Lo quiero, a ver, lo quiero rojo. Pues le damos al rojo y ahí se cambia, ¿vale? Aquí están los trays que vas a equipar, ¿vale? En caso de que ya tuviera, pues lo que podrías quitar, ¿vale? Y como tenemos un body, como habíamos dicho antes, aquí está la ventanita esta, ¿vale? Entonces nosotros hemos llamado Avatar Driver System. ¿Qué pasa? A ver, nosotros tenemos, primero le podemos poner un nombre, ¿vale? ¿Dónde estoy? Aquí, no me va el teclado. Voy a ponerlo aquí. Ahí, ¿vale? Y esto, o sea, solo poniendo el nombre es como un trade, ¿vale? Cuando le ponemos a Assembly, que actualizamos la metadata,
¿vale? Ahora mismo, déjame que encuentre... ¿Esto se comparte? ¿Se está compartiendo esto? No, estamos en la anterior, la del robot. Vale, pues un momento que voy a ver cómo vamos ahí. OpenSea, a ver qué... Net. OpenSea.io. Quería tenerlo preparado y no me acordaba. A ver, vamos a conectarnos aquí. A ver si OpenSea tiene ganas hoy de portarse bien. Sama está flipando con lo que le estás enseñando. ¿Te está gustando? Sí, me está encantando. Muchas gracias, tío. La verdad que han sido unos meses de bastante rayada, muchas pruebas, mucho trabajo, pero parece ser que está saliendo bastante bien. A ver. ¿Dónde está el bicharraco este? Aquí. Vale, a ver, compartir. Ahora se está viendo el OpenSea, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, vale. Como ves, ahora yo todavía aquí, o sea, en lo que es la app no había hecho nada, ¿vale? No había actualizado la metadata, ¿vale? Entonces, aquí ves accesorios, none, background none, ¿vale? No tiene ningún atributo, ¿vale? Porque realmente aquí no hay atributos, ¿vale? Y como ves aquí está driver también, ¿vale? Que no hay. Entonces volvemos aquí, compartir esta pestaña. Estamos en la app, ¿verdad? Sí, Vale. ahora sí, estamos viendo el robot. Vale, entonces, como tengo el body, como he dicho, ahora si le ponemos un nombre y hostia, a ver, yo aquí no tendré, a ver, déjame un momento, espera, a ver. ¿Se ve esto? ¿Se ve lo que estoy haciendo ahora? No. Estás en OpenSea ahora mismo. Vale, perfecto. Y a ver, es que no tengo aquí, es que estoy en ordenador de mi mujer y aquí no tengo PFP, pues bueno, le voy a dar esta misma, ¿vale? Y ya está, a ver, volvemos aquí. Estamos en la app, vale. ¿Ves? Vale, le he subido un archivo, ¿vale? Le doy a upload. Lo que hace esto es subirlo a IPFS, ¿vale? Y te lo devuelve. Entonces tienes aquí tu PFP, tu imagen personalizada, ¿vale? Entonces le vamos a dar a Assemble. Subimos la metadata. Aprobamos los NFTs. Esto se hace solo la primera vez, ¿no? Imagino que sabréis. Vale, y le damos a Update. Y ahí está actualizando el robot. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Este ya es un chain, ¿vale? Entonces este ya es tu NFT. Si ahora nos venimos a OpenSea y le damos a actualizar metadata, vale, ahora cuando quiera, ya sabéis cómo va esto también. Mira, este, por ejemplo, es el de Grumpy del otro día. A ver, ¿cuál había hecho yo? El 21 creo que era, ¿no? Ya lo tengo aquí. ¿Vale? Entonces tengo la imagen que acabamos de crear, ¿vale? Con la PFP y además, vale, que no hay accesorio. Entonces tenemos el background, que es el crema, ¿vale? Tenemos que el body es el metal, ¿vale? Entonces cada trait se modifica también aquí, ¿vale? Y el nombre del driver que le habíamos puesto, pizza, pues le cambiamos. Y esto sería lo que es el robot, ¿no? Entonces ya tú así, si lo vendes así, pues se van a transferir todas las partes del robot,
¿vale? Pero si Entonces, te sobrasen NFTs de partes, te los quedarías las partes todavía. sí, exacto. Mira, a ver, ahora mismo, ¿vale? A ver, vamos a refrescar esto. A ver. Mira, ves, ahora entonces te devuelve todas las partes que tienes equipadas. En vez de decir equipar parte, porque aquí no tienes, pues te dice un equip, ¿no? Desequipar. Entonces, estas partes, ¿vale? Ya no estas realmente ya no están en tu wallet, ¿vale? El brazo amarillo, por ejemplo, si yo lo desequipo sin enviar a actualizar la metadata, ¿vale? Vas a ver cómo aquí no se encuentra, porque estos son los NFTs, las partes que tú tienes en la wallet. ¿Vale? Entonces ahora en tu wallet solo está el brazo rojo. El amarillo está en el parent, ¿no? En el padre. Entonces, si yo ahora quiero cambiar el brazo, a través de la app se cambia. A ver. Y lo que pasa es que se quita el 4, que era el amarillo, y se pone el 5, que es el rojo. Entonces, directamente pues lo mismo. Pam, pam. Se sube la metadata. Se firma la transacción. Y se cambiaría el NFT amarillo, ¿no? Del brazo, ¿no? Por el rojo. Exacto. Y te devolvería el NFT amarillo a tu wallet. Exacto, exactamente. Y ya con el amarillo que ya tienes en tu wallet ya puedes hacer otra vez lo que quieras, o volverlo a equipar, o venderlo, o lo que sea. Y ahí está, en rojito. ¿Ves? Que quieres cambiarle el nombre, ¿ves? Esto es lo del nombre que os había dicho, es esto. Que no hace falta después, o sea, es cuando se cambia es poner el nombre y volver otra vez a tal. Y esto es lo que es la aplicación y demás. No sé si Yo no tienes sé alguna si te pregunta. das cuenta de lo que acabas de crear. O sea, esto es muy fuerte, o sea, lo que has Sí, creado. ¿no? No, sí, esto es muy fuerte. O sea, esto no lo he visto yo en ninguna red. O sea, ni en Polygon, ni en Ethereum, ni Hedera, ni en ninguna. O sea, esto lo he visto contigo. O sea, Ahí estamos. literalmente. Cositas buenas, tío. Ya era hora de darle un poquito más de salsa a los NFTs. Sí. Ahora el problema es, bueno, como estábamos comentando antes, un poco un alfa que voy a dar, ¿no? Como estábamos comentando antes fuera del stream, que al final esto ahora lo que hace falta es un sitio donde se puedan comprar los NFTs, o sea, viendo realmente lo que está equipado, ¿no? Porque aquí puedes venir, bueno, dices, sí, mira, ves, está el background, es este, tal, ¿no? Pero no se ve como ya, estaba yo aquí como si vieras lo que estoy viendo, ¿sabes? Perdona. Eso, que te vienes a OpenSea, ¿no? Y dices, vale, pues tiene este background, ¿vale? Pero realmente no se ve como aquí, por ejemplo. Entonces, la idea que tengo es crear una plataforma para todo esto, o sea, no solo para nosotros, sino también para ayudar a otros creadores que quieran hacer NFTs equipables o ensamblables, ¿vale? Que puedan, pues eso, lanzar sus colecciones con nosotros, que pueda después, que pueda haber un marketplace para todo esto, ¿no? Para ver las partes, comprar las partes, etcétera, etcétera. Y eso es un poco la idea que tenemos con Bored Chain, como te he dicho, de cara a bear market, ¿no? De cara a estar construyendo ya realmente, que no haya FOMO en el mercado, que no tal. Pues vamos a estar construyendo esto y para el próximo ciclo, para quien quiera. Sí, totalmente. Sama está preguntando ¿en qué red está esto? Eso está en 8chain ahora. O sea, va a estarlo en un par de semanas. Vamos a lanzar un par de semanas esto y va a estar en 8chain. Sí que es verdad que la idea es a lo mejor lanzar algún robot en otra red. O sea, al final lo que hemos pensado para Satoshi Robotics es como si fuese una empresa de robots, ¿vale? Entonces, nuestro primer producto es este robot que va a estar en 8chain. Después, pues a lo mejor podríamos hacer uno en Polygon, ¿no? Si vemos tirada, incluso estoy
investigando cómo desarrollar con IBM en Hedera, o sea, Hedera IBM, ¿no? Para poder utilizar todos estos contratos y estas aplicaciones en Hedera también, que sé que os gusta mucho por ahí. Y nada, pero por ahora vamos a centrarnos en A-Chain y vamos a construir aquí. Al fin y al cabo es mejor enfocarse en una red que ya la conoces bien, en este caso ApeChain, porque ya has hecho muchas cosas por aquí. Y además, al fin y al cabo, es algo muy innovador, ¿no? Porque si solamente lo has hecho tú, o sea, ¿a quién le vas a pedir ayuda? O sea, Claro. entonces eso es uno de los handicaps, ¿no? También que tiene, ¿no? También hay una de las cosas que te quería comentar, ¿no? Sobre... Me has dicho que se llama Satoshi Robotics, ¿no? Exacto. O sea, en 2 semanitas, 3 Sí, semanas como mucho. Sí, vamos a poner, no lo hemos anunciado todavía, pero estamos en ese rango, ¿Y haréis nueva cuenta de Twitter? ¿Utilizaréis la nueva? Sí, tenemos cuenta de Twitter ya. Lo que hice, yo sé que aquí conocéis muchos Friends de Jens, ¿vale? Lo que hice fue Friends de Jens, bueno, entre unas cosas y otras, pues lo decidí cerrar, ¿vale? Ya que todavía no había minteado ningún NFT, no debía nada a nadie, digamos, en cuanto a ese sentimiento que hay muchas veces entre holders. Decidí cerrar antes de lanzar nada, ¿vale? Y eso, cambiamos la cuenta, cambiamos el nombre de la cuenta y ahora estamos empezando, o sea, retomándolo todo esto a través de ahí, que se llama eso, Satoshi Robotics. O sea, si la gente lo busca, os encontramos. Exacto, en teoría sí, espero. A ver. Déjame revisarlo. Sí. Mira, pues vamos a coger y lo vamos a streamear también para que la gente lo vea y a menos que lo busque también. Quitar esto y streameamos lo otro. Si me deja. ¿Está bien? Porque esto también... Pues nada, a ver si me deja después. Pues ahora mismo no me deja. Y si no, se me va a bloquear y se me va a bloquear. Luego lo tuiteo yo también y así los que me seguís podéis verlo y tal. No, lo peor es que le he dado a presentar y se me ha bloqueado, así que es raro que esté yo ahora, que esté funcionando el stream y tal. Sí. Así que... Pues sí, está. No sé. Ah, vale. Ahora se va... Ah, vale. Aquí tenemos. Epa ahí. Pues nada, Satoshi Robotics. El futuro es modular. ¿Podemos hablar de que estás inventando un nuevo término? No, realmente no estoy inventando nada. O sea, lo que estoy es adaptando lo que ya hay, ¿vale? Hay contratos, o sea, hasta llegar aquí, ¿vale? He probado algunos contratos que ya existen de NFTs equipables, digamos, de NFTs dinámicos, ¿no? No sé cómo, no recuerdo ahora cómo lo llamaban. Por ejemplo, están los de Remark, no sé si os acordáis de ellos, que estaban ellos creo que empezaron en Polkadot o no me acuerdo, algo así, o en Polkadot creo que era. Y ellos tienen, digamos, unos contratos ya, una base de todo esto, ¿vale? Con tema de slots, tema de equipar y de cuál. Pero no me hacía ellos y la verdad que me costó bastante. Cuando saqué algo medianamente tal con esos contratos y demás, no me terminó de convencer. Entonces decidí crearlo directamente desde cero y tal. O sea, pero realmente no estoy inventando nada.
¿vale? Como mucho, a lo mejor lo que sí que no he visto es lo de la PFP, eso sí que la verdad que no lo he visto, ¿vale? O a lo mejor también el tema o sea, no es ponerle capas al NFT, sino, o sea, no es, por ejemplo, los simios que vamos a tener, ¿no? Que vas a poner la camiseta, vas a ponerle gorro, gafas o lo que sea, sino que es directamente ensamblarle un brazo al body, ¿no? Y eso a lo mejor también es verdad que eso no lo he visto, ¿vale? Pero eso, vamos a ser sinceros, no lo he inventado yo. Pero bueno, me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, ahora nos está preguntando Sama que si va a ser todo en inglés. Sí, esto sí va a ser todo en inglés, porque el mercado en el que estamos enfocados es sobre todo en inglés y realmente el mercado, a ver, tampoco, ¿no? Pero, o sea, porque realmente, justo lo hemos estado hablando Grumpillo esta mañana, que hay muchos más hispanohablantes en A-Chain en este caso de los que nos pensábamos, ¿vale? O sea, nos ponemos hostia, este también es hispano, hostia, este también, ¿no? Claro, al final como hablamos todos en inglés, pues no lo sabemos. Pero eso, en el mercado, o sea, cuando estaba en Polygon, o sea, es difícil hacer algo, o sea, es difícil llegar a mucha gente, ¿no? Al final sabéis que somos pocos, o sea, en comparación al mercado inglés, somos pocos en lo que son los hispanohablantes y demás. Y sí que es verdad que tenemos una muy buena comunidad entre nosotros, muy buen rollo y tal, pero al final buscamos eso, cuando estás construyendo buscas también, más este tipo de cosas, buscas también que se dé a conocer toda la gente posible, es algo nuevo, no es algo, eso no son los Mooners a lo mejor, ¿no? Que eran pues esos bicharracos, ¿no? Para entre nosotros y demás, digamos. Pues eso, buscamos algo más expandible, algo más escalable y entonces vamos a hacerlo en inglés 100%. Una de las cosas que, por ejemplo, me acabas de dar idea, por ejemplo, de los chimpancés, ¿no? Que quería sacar y tal, ¿no? O algo así que Los me acabas de simians. decir. Los simians. Los simians, por ejemplo, si se les ponen gafas, esas gafas las puedes obtener también en real life. Es una... es lo que estamos, ya sabes, ya me conoces y no hace falta decir más, pero sí, es hacia donde vamos, claro que sí. Bueno, yo lo dejo caer. Ya Sí, sabes sí. que estamos en la misma sintonía siempre. Así Al que... final será muy bonito eso, ¿no? De poder, al final, si compras, que es lo que quería hacer con Fresh de Jen, si compras una camiseta de Superman, ¿no? Pues que lo puedes tener tanto tú como tu monito. Entonces es un poco hacia dónde vamos, claro. No, y ya sabes que el merchant es una de las cosas que se vende muchísimo y que más rentabilidades se puede sacar. Y que tu NFT favorito tenga tus gafas favoritas, todavía aún más. Así que si A ver si tenéis le pues hago, mucha sí. comunidad y todo, pues ¿quién no va a querer sus gafas de su NFT? O sea, yo las querría. Sí, es tal cual. Y ahí tenemos también, ahí entra un poco también el token de banano, ¿no? Entonces, si esto sí, o sea, sale bien, ¿no? Y vamos lanzando todo lo que tenemos planeado, va a ser divertido, la verdad que va a ser divertido. Va a ser divertido y sobre todo yo creo que todo ese trabajo y esfuerzo que has puesto va a ser recompensado, que va a ser muy importante eso, sobre Sí, todo para hacer cosas futuras. exacto. Sí, a ver, no vamos a negarlo, ¿no? Aquí al final hemos entrado todos al tema cripto y demás, hemos entrado todo por dinero, o sea, eso es así. Que luego te quedes por otra cosa o por otra, que es mi caso. Al final yo no vendo los NFTs que minteo, no hago memes, o sea, yo compro mis creencias, ¿no? Lo que creo que puede hacer tal, lo que creo que puede hacer cual, y lo guardo. Entonces, o sea, al final yo no estoy aquí por dinero, sí que es verdad que, pues evidentemente ese aliciente pues te motiva más a seguir construyendo y evidentemente todo cuesta pasta, ¿no? Entonces va a ayudar a seguir construyendo el tema del marketplace y demás. Pero al final, o sea, lo que me llama más
para hacerlo es que sea divertido, ¿no? Que la gente... Yo, por ejemplo, entro a Twitter y veo todos con las manitas, hands down, etcétera. Joder, eso me gusta mucho, ¿sabes? Entonces, veo más ese aliciente para mí que realmente tener X dinero o lo que sea. Sí, sobre todo que gente que dices que es sobre partes distintas del mundo, en plan, tiene Claro, es un que NFT tuyo, o sea, es es algo eso. increíble. O sea, que haya nigerianos con mis manitas, hostia, es muy, muy curioso y muy gratificante también. Está muy bien. O sea, lo que más me ha gustado lo que más me gusta de construir al final es eso, que la gente pueda disfrutar de lo que estoy haciendo y que les guste. O sea, al final es eso. Sobre todo el internet ha nacido para eso, ¿no? Exacto. Y Así estamos que surfeándolo. tenemos que utilizarlo bien y él intentará. Y pues nada, yo creo que ha habido muchos alfas en este stream, muchas cosas que a lo mejor la gente no sabía o no se esperaba, Sí, porque ya sabes que yo pregunto y como yo pregunto, ya sabes que exacto. tarde o temprano yo voy sacando cositas, así que sobre todo Tú entre sabes mucho. amigos y todo de chill. Así que yo, chicos, os diría de que si tenéis alguna pregunta, estáis en vuestro momento. Así que aprovechar de que está Pizza por aquí y si no, ya un jueves en el futuro hacemos otro stream, ¿no? Hablando sobre Cuando nuevas quieras, claro que sí. colecciones, ¿no? Exacto. Y quién dice que un jueves en el futuro de la nueva colección, a lo mejor vemos merchant ya en físico o lo que sea. Así que yo, por mi parte, no tengo ninguna pregunta más. Yo puedo decir, os puedo decir que he probado la colección, he probado que todo funciona bien, todo funciona genial. Así que me ha encantado sobre todo la dinámica y todo. Así que por mi parte, la verdad es que me encanta mucho todo. Y veo que no hay preguntas, así que por mi parte hemos terminado. Así que muchas gracias, Pizza, y nos vemos en el siguiente stream. Gracias. Nada, Venga, pues muchísimas gracias, Fren. nada, nos vemos, chicos. Un abrazo.